Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mi Molesta Opinión. En este caso, una edición muy especial, ya que este es el vídeo número 100 desde que empecé el canal. En aquel momento, cuando empecé, pues yo calculaba que para estas alturas pues ya sería millonario y viviría perfectamente, holgadamente, en un mar de lujo gracias a los vídeos, ¿no? Y a los beneficios que me generan los vídeos, pero bueno, la realidad obviamente no es esta. Aquí estamos más de año y medio después, en este vídeo número 100, y bueno, si hay una cosa obvia que uno tiene que entender cuando se dedica a hacer este tipo de vídeos o de este tipo de productos para las redes sociales, es que evidentemente no las tiene que hacer pensando en el beneficio que va a obtener, sino en hacer algo que realmente le guste y le apasione, ¿no? Y en este caso lo que me gusta y me apasiona, pues obviamente es el mundo del cine, con lo cual creo que, bueno, nada mejor para celebrar este vídeo número 100 que dedicarlo pues a una de esas personas, uno de esos cineastas que han hecho que pues esta pasión por el cine pues haya crecido durante todos estos años a lo largo de mi vida, y que no es otro que un cineasta, pues un genio, un escritor y un director de cine maravilloso que me ha hecho disfrutar como poca gente en las salas de cine, y que además de eso durante las últimas décadas pues ha sido sometido a una persecución tremenda, injusta y terrible. Y hablo, por supuesto, de Woody Allen. Woody Allen pues ha sufrido un auténtico calvario a lo largo de los últimos prácticamente 30 años. Como sabemos, pues en 1992 pues recayeron sobre él dos terribles acusaciones: la de haber abusado de su hija Dylan, de 7 años, la que por aquel entonces era hija adoptiva del cineasta y de su pareja Mia Farrow, y además de haberse liado y casado con Sun-Yi, otra de las hijas adoptivas de Mia Farrow, de quien se dijo que era hija de Woody Allen y además que era menor de edad cuando empezó esta relación. Ninguna de estas acusaciones tiene fundamento, ni hubo juicio por abusos, ya que la investigación concluyó que no había base para las acusaciones y que Dylan, la niña, no había sido objeto de ningún abuso. Y por supuesto, Sun-Yi no era ni hija de Woody Allen, sino que era hija adoptiva de Mia Farrow y André Previn, su anterior marido, su segundo esposo de Mia Farrow, y por supuesto tampoco era menor de edad cuando empezó la relación con Woody Allen. Pero aunque estos son hechos contrastados e indiscutibles, para un gran número de personas, pues Allen sigue siendo culpable de ambos crímenes, ¿no? Desde mi punto de vista, solo hay dos tipos de personas que pueden creer que Woody Allen es culpable a estas alturas. El grupo A, pues entiendo que es gente desinformada, que puede actuar de buena fe, pero que simplemente pues no tiene un conocimiento muy amplio sobre el caso, y que, bueno, pues al desconocer los hechos y esto unido a lo que hayan podido escuchar a lo largo de los tiempos de otras personas, pues le han llegado a concluir que evidentemente Allen es culpable. Y luego está el grupo B, ¿no? Que es gente que, informada o no, pues quiere creer que Allen es culpable. Gente con prejuicios hacia el cineasta, hacia los judíos, hacia los directores, hacia la gente con gafas o lo que sea. Gente que se siente cómoda creyendo lo que quiere creer y a quien no van a influir los hechos para cambiar de idea. Y es que algunas personas pues rara vez cambian de idea, ¿no? Cuando ya tenemos establecida una opinión, casi todos los juicios y datos y pruebas pues no nos sirven para mucho. En general nos manejamos con opiniones no basadas en pruebas ni datos, y bueno, pues ahí tienes el ejemplo de los terraplanistas, ¿no? Que es gente que cree pues lo que quiere creer independientemente de toda la evidencia científica que existe sobre el tema, ¿no? Hay un documental muy divertido, creo que está en Netflix, sobre los terraplanistas, que demuestra perfectamente esto que os digo, ¿no? Es un documental en el que esta gente, pues aferrada a su idea de que la Tierra es plana, pues insiste una y otra vez en elaborar teorías y decir, bueno, es que si la Tierra fuera redonda, este experimento que vamos a hacer, el resultado sería tal. Hacen el experimento, el resultado demuestra, como ellos han manifestado en principio, que la Tierra es redonda, pero aún así pues siguen aferrados a su idea. No quieren cambiar de idea, pese a que los hechos pues lo desmienten totalmente. Y esto pasa con la gente pues que opina que Woody Allen es culpable. Como digo, no me voy a dedicar al grupo B, porque bueno, esta gente ignora los hechos sistemáticamente y le da igual lo que le diga y datos que se aporten, datos que por otra parte son del dominio público y que llevan publicados en muchos medios a lo largo de estos últimos 30 años, y que si realmente alguien tuviera interés en informarse sobre el caso, pues están ahí a su alcance. Entonces entiendo que la gente del grupo B, que por alguna razón tiene manía a Woody Allen, pues siguen pensando que es un pederasta y un pedófilo y que se ha casado con su hija. Woody Allen y Mia Farrow se conocieron en el año 79.
iniciaron una relación en 1980. Ella se había divorciado hacía poco del director musical, del compositor André Previn, que había sido su segundo esposo, y pues conoció a Woody Allen en un restaurante y bueno, empezaron una típica historia de amor. Era ya ella una actriz bastante conocida por títulos como La Semilla del Diablo o El Gran Gatsby, y sobre todo también, o en gran parte también, por su matrimonio con Frank Sinatra, ¿no? Con quien se había casado cuando él tenía 49 y ella 21. Cuando Allen y Mia se conocieron, Mia ya tenía 7 hijos, 3 de ellos biológicos, pertenecientes a su matrimonio con André Previn, y 4 hijos adoptivos, entre ellos Sun-ji y un niño subcoreano llamado Moses Farrow. Por su parte, Allen había dirigido pocas películas por aquel entonces, pero ya había tenido un gran éxito de crítica con Annie Hall, por la que ya había ganado el Oscar al mejor director, mejor película y mejor actriz para Diane Keaton, con quien pues había tenido una relación durante bastantes años. En aquel momento se encontraba preparando Manhattan. Y como digo, ya tenía cierto prestigio, con bastante prestigio como escritor o director, y este prestigio pues se consolidó bastante en la época de los años 80, gracias entre otras cosas a unas películas que dirigió en aquel momento, casi todas ellas protagonizadas por Mia Farrow, quien pasó a ser su musa pues desde el momento en que empezaron su relación. En aquellos años pues ella trabajó entre otras películas notorias de Allen como En Delitos y Faltas, Días de Radio, Ana y sus hermanas o La Rosa Púrpura del Cairo. Además también trabajó en otras 2 películas menos conocidas, pero que a mí me gustan mucho, como son Broadway, Danny Rose o Otra Mujer. El suyo fue un noviazgo bastante atípico. Pese a lo que la gente pueda pensar, jamás se casaron. Su relación duró unos 12 años. No solo no se casaron, como digo, sino que ni siquiera llegaron a vivir juntos. Cada uno de ellos tenía un apartamento a distintos lados del Central Park. Y según dice Allen, él nunca durmió en casa de Mia Farrow. Y él solía llegar por la mañana pronto, desayunaba con los niños, veía a la familia y de noche se marchaba a su propio apartamento. Es importante resaltar que Woody Allen durante aquellos años nunca fue una figura paterna para Sun-ji, ni para muchos de los hijos adoptivos de Mia Farrow, que ya tenían su padre, y para ellos pues simplemente era el novio de su madre y lógicamente ellos tenían como figura paterna a André Previn. Woody Allen y Mia Farrow intentaron tener un hijo biológico, pero tras fracasar durante mucho tiempo, pues Mia Farrow adoptó a Dylan, que por aquel entonces era solo un bebé, y Allen no formó parte de la adopción en aquel momento, la adoptó solo ella, aunque desde el principio empezó a, digamos, ser para la niña una figura paterna, ya que Allen dice que bueno, no había tenido mucha relación con los demás hijos de Mia, pero que de la niña de Dylan se enamoró perdidamente desde el principio y se involucró mucho en su educación. En 1987, 2 años después, Mia sí dio a luz un hijo biológico que en teoría sí es hijo o era hijo de Woody Allen. Aunque en 2013 la actriz reveló en Vanity Fair que el padre del niño pues perfectamente podría ser Frank Sinatra, porque aunque hacía años que ya se habían separado, pues seguía manteniendo una relación esporádica con el famoso cantante. Esta relación, suponiendo que esto fuera así, pues vendría a significar que ellos tuvieron relaciones pues cuando Mia tenía 42 años y Frank Sinatra 71. En diciembre del 91, Mia Farrow permitió que Woody Allen se convirtiera legalmente en el padre adoptivo de Dylan, recordemos la niña que había adoptado en el 85, y de Moses, otro de sus hijos adoptivos, que ya lo tenía antes de conocer a Woody Allen. Lógicamente, para que Woody Allen pudiera convertirse en padre adoptivo de estos 2 niños, lógicamente es algo que Mia Farrow tuvo que aceptar y que de hecho pues redactó una carta diciendo que Allen era un padre maravilloso y que para Dylan sobre todo sería fantástico tenerlo como padre. A partir de este momento las cosas empiezan a complicarse. Recordemos, la adopción es en diciembre del 91 y en enero del 92 pues Mia Farrow descubre en el apartamento de Woody Allen unas fotos eróticas en las que aparece Sun-ji desnuda, con lo cual descubre una forma pues bastante traumática para la actriz que Woody Allen está teniendo un affair con su hija. Creo que es pertinente resaltar aquí que bueno, la fecha de nacimiento de Sun-ji era desconocida en el momento en que Mia Farrow lo adoptó, pero pese a la incertidumbre de esta fecha, lo que está claro es que Sun-ji tenía entre 20 y 21 años cuando inició su affair con Woody Allen, con lo cual evidentemente no era menor de edad, como mucha gente insiste en asegurar. Bueno, en los siguientes meses, pues lógicamente Mia Farrow, despechada, insiste en mostrar a Woody Allen pues como un monstruo de cara a sus hijos, en su familia, y bueno, pues en echar pestes de él y hablar de él como si fuera un auténtico maníaco y un depredador sexual. Pero el conflicto no había llegado a su máximo apogeo,
Porque en verano del 92, recién firmada pues las adopciones de Dylan y Moses, Mia Farrow, despechada por el affair con Sunji, pues está decidida a entablar acciones legales contra Woody Allen. Para ello pide ayuda a una psicóloga infantil llamada Susan Coates, amiga de la familia, con la que intenta buscar alguna manera de pararle los pies a Woody Allen, al del quien dice que es un hombre malvado y satánico, al que considera un peligro para sus hijos. Meses después, durante el juicio por la custodia de los niños, Coates, la psicóloga, afirma que llegó a temer por la integridad de Woody Allen, dado que Farrow estaba, en su opinión, cegada por el odio y parecía dispuesta a cualquier cosa. Y llegamos al fatídico 4 de agosto del 92, el momento en que se supone que sucede la supuesta agresión sexual o el abuso sexual de Woody Allen. Según Dylan Farrow, según manifestaría años después, el 4 de agosto del 92, su padre adoptivo visita la casa de campo que Mia Farrow tiene en Connecticut, donde suele ir a visitarles en verano, y presuntamente pues Woody Allen la encierra en un pequeño ático, le toca los genitales y abusa sexualmente de ella. Recordemos que la niña tenía 7 años en aquel momento. Mia se había ido de compras con su amiga Casey Pascal, y las niñeras de los hijos de ambas, algunos hijos de Farrow y Pascal, empleados y el propio Allen se encuentran en la casa. Y Farrow, como en aquel momento ya tenía esta inquina hacia Woody Allen, había avisado a todo el mundo de que no dejara a Allen solo con ninguna de las niñas. Pasan la tarde viendo la televisión en compañía de varios hermanos, amigos de la familia, como digo, 2 niñeras, la profesora de francés de Moose. Y Allen reconoce pues que durante un momento estaba sentado en el suelo en el al lado del sofá donde estaba Dylan, y que apoyó la cabeza en el regazo de su hija mientras veía la tele, algo que creo que es muy habitual y muy normal y poco sospechoso de albergar ninguna mala intención. Hacia el final de la velada, supuestamente, pues como digo, a pesar de estar rodeado de gente a la que Mia Farrow había avisado de que no dejaran solo en ningún momento a Woody Allen, pues de alguna forma este hombre se las arregla para irse con la niña al ático y abusar de ella. Cuando Farrow y Pascal vuelven a la casa de las compras, pues nadie dice nada, nadie explica que haya pasado nada raro, pero esa misma noche la niñera de Pascal, la amiga de Mia Farrow, pues le comenta a su jefa, a Pascal, que vio algo raro en lo del tema de apoyar la cabeza en el regazo de la niña, que parece que a esta mujer le pareció algo extraño, y entonces Pascal llama a Mia, le cuenta esto y bueno, pues es cuando la actriz pregunta a Dylan por si su padre le ha hecho algo, y es donde se empieza a liar toda la madeja, ¿vale? Llama entonces otra vez a la psicóloga infantil, Mia Farrow, para explicarle lo que ha pasado, y la psicóloga manifiesta que le parece muy raro que Mia Farrow estuviera mucho más exaltada cuando le llamó para hablarle que había descubierto que Allen tenía un lío con Sunji, que cuando le está explicando que Allen abusaba de su hija. Y explica literalmente, dice: yo estaba desconcertada porque en esa conversación Mia estaba muy calmada y no entendí su calma teniendo en cuenta lo que le estaba contando, ¿no? La psicóloga entonces pues evidentemente habla con la niña y manifiesta que su declaración le pareció poco espontánea y de consistencia muy dudosa. Cuando le pregunta a la niña que qué parte le ha tocado Allen, ella dice, señala el hombro. Y bueno, Mia Farrow se va con ella y graba un vídeo con la niña en la que le pregunta una y otra vez qué es lo que ha hecho su padre con ella, un vídeo que monta, que según declaran algunas de las criadas que trabajaban en aquel momento en la casa de Mia Farrow, explican que bueno, que realmente el vídeo poco más o menos lo que hace Mia Farrow es hacer una representación en la que instiga a la niña a decir o a contar lo que quiere que cuente. Un vídeo que ya digo que se empieza a grabar una y otra vez hasta que realmente ella consigue el resultado que quiere, pero que no llega a presentarse como prueba en ningún momento, porque incluso el propio abogado de Mia Farrow le dice que el vídeo se va a resultar más que nada contraproducente, porque da la impresión de que la niña está inducida a manifestar o a declarar de forma, digamos, artificial. Ya digo, el vídeo nunca se presentó en el juicio, pero sí es cierto que se filtró en varios medios de comunicación. Como vemos, el momento para la pareja es tremendo, ¿no? Por un lado, Woody Allen demanda a Mia Farrow para conseguir la custodia de Ronan, de Dylan y de Moses, los 3 niños, los 2 niños adoptivos de Mia Farrow, con los que él sí tenía relación de padre, digamos, y Ronan, que es el niño biológico que teóricamente era hijo de los 2. Según dice Allen, lo hace porque bueno, quiere proteger a los niños de
un ambiente tóxico que se respira en la casa de Mia Farrow. Aparte de esto, pues Woody Allen confirma su relación con Sunji, y prácticamente el mismo día, pues la policía de Connecticut hace oficial que va a iniciar una investigación sobre los presuntos abusos sexuales de Woody Allen sobre Dylan Farrow. El 9 de agosto del 92 se practica un examen físico a Dylan, a la niña. No se encuentra ninguna evidencia de abuso sexual. Y durante ese mes de agosto también la niña pues tiene varias citas con los terapeutas. Una de las terapeutas manifiesta que no cree que Dylan no haya sufrido ningún abuso sexual, pero para liarlo un poco, pocos meses después, pues Vanity Fair publica un artículo titulado La historia de Mia, en la que Mia Farrow, pues lógicamente, y gente de su entorno se despachan en contra de Woody Allen, pues retratándole como un pederasta y una especie de monstruo. Algo que resulta muy extraño si tenemos en cuenta que unos pocos meses antes la propia Mia Farrow había aceptado que Woody Allen se convirtiese en padre adoptivo de sus hijos, ¿no? Cuando realmente, si tuviera esa opinión tan nefasta de esta persona, no creo que es lógico entender que no se hubiera venido a que Allen adoptase a sus hijos. Pero bueno, esta es la realidad. En noviembre del 92, Woody Allen también aparece en el programa 60 Minutos para intentar, pues digamos, contraatacar o defenderse de estas acusaciones. Y pues eso, afirma que Mia Farrow, semanas antes de la acusación por abuso, le había dicho que tenía una sorpresa muy desagradable para él. En marzo del 93, el equipo de investigación del Hospital Yale New Haven, que se encarga de la demanda de abusos, informan a Woody Allen y Mia Farrow sobre su conclusión. Dylan Farrow no fue objeto de abusos. Presentan el informe a la policía estatal, y el informe, aunque no se hace público, lógicamente como casi todas estas cosas, pues acaba por filtrarse, y lo que dicen es que Dylan Farrow es una niña fantasiosa con aparentes dificultades para distinguir la realidad de la ficción, y que el suyo es un testimonio poco consistente, con mucha posibilidad de haber sido instigado por su madre. Más adelante se publica también que Dylan fue interrogada pues por un equipo de psicólogos al menos en 9 ocasiones, y que en cada una ofreció una versión prácticamente distinta de los hechos. Los servicios sociales de Nueva York también investigan el caso, tampoco encuentran indicios, y por aquellas fechas, pues los abogados de Woody Allen confirman que su representado ha sido absuelto tras 7 meses de investigación a cargo de distintos equipos médicos especializados en temas de abusos infantiles. Es decir, que a la hora de evaluar el resultado de la batalla jurídica, pues Allen insiste que los tribunales han acreditado su inocencia más allá de cualquier duda razonable, lo cual es evidente, obvio y público. Mucha gente dice que Woody Allen fue a juicio y que fue declarado no culpable. La realidad es que nunca llegó a ir a juicio por este caso. Se abrió una investigación y no encontró pruebas suficientes que justificaran abrir un proceso judicial, con lo cual ni inocente ni culpable ni siquiera se fue procesado. Cuando hablemos en esta historia de juicio, en este caso hablamos del juicio que se declaró o que se celebró después por la custodia de los niños. En ningún caso hubo juicio referido al tema de la acusación por abusos sexuales. Y bueno, en este juicio por la custodia, pues Allen, que fue de los primeros en testificar, pues da su versión sobre el final de su relación con Mia Farrow, de los ataques de ira que tenía ante los niños cuando empezaron a tener problemas, y afirma, pues como he dicho antes, que la actriz le amenazó en varias ocasiones. La retrata como una mujer controladora, con múltiples trastornos de personalidad, y que utiliza a sus hijos como armas arrojadizas contra la gente que se interpone en su camino. Allen insiste, esto es muy curioso, insiste en que la historia del ático está basada en una canción titulada With My Daddy in the Attic, escrita por Dory Previn, la exmujer de André Previn. Recordemos que André Previn fue el segundo esposo de Mia Farrow, y en esa canción Dory Previn describe una relación abusiva que debió tener con su padre. También escribió otra canción, esta mujer, titulada Cuidado con las jovencitas, y en la que, bueno, parece que está basada en su mala experiencia con Mia Farrow. Mia Farrow, cuando se separó de Frank Sinatra, fue a vivir a la casa de los Previn, y bueno, se quedó embarazada de André Previn, y lógicamente se separó de su mujer y después se casó con Mia Farrow, con lo cual es lógico, la antigua esposa de Previn, Dory, pues no tenía muy buen concepto de Mia Farrow, porque consideraba que de alguna forma había destrozado su matrimonio y su hogar. En este juicio, pues aunque era por la custodia, pues lógicamente el tema de los abusos continuó, y Farrow pues insistió en la historia del abuso, y
declara pues eso, que intentó alejar a su hija Dylan en cuanto empezó a sospechar que Allen tenía una atracción malsana hacia ella. Lo cual, según dice ella, lo empezó a notar cuando la niña tenía 2 años, es decir, 5 años antes del abuso famoso, del supuesto abuso de agosto del 92. Y evidentemente lo que volvemos a lo mismo, esta mujer aceptó que Allen se convirtiese en padre de sus hijos cuando, según ella declaró en el juicio, pues ya le consideraba un monstruo y un depredador sexual, algo bastante extraño. Debe decirse que las mujeres que trabajan en la casa de Mia Farrow, como ama de llaves o niñeras de los niños, declararon que en ningún momento observaron ningún comportamiento extraño en Woody Allen, que les parecía un padre estupendo, que se preocupaba mucho por las niñas, y que en ningún momento observaron nada raro en su comportamiento hacia Dylan ni hacia ninguno de los otros niños. La psicóloga Susan Coates, que fue uno de los testimonios clave en este juicio, pues sí que dijo que la relación que tenía Dylan Farrow con Woody Allen era una relación pues muy intensa, que quizá algo inapropiada, pero desde luego no desde un punto de vista sexual. Manifestó, como he dicho antes, pues que temió por la integridad de Woody Allen, y comentó eso, que temía que ella se hiciera daño a sí mismo o a Woody Allen. El juicio terminó, la custodia se concedió a Mia Farrow y se restringieron los derechos de visita a Woody Allen, pero el resultado del juicio es una vez más que no había habido abusos sexuales hacia Dylan Farrow. Y bueno, poco a poco la historia se fue diluyendo. La relación de Woody Allen con Sun-Yi continuó durante mucho tiempo, de hecho siguen juntos casi 30 años después. La prensa se olvidó un poco de esta historia, pero bueno, pasadas unos años, la pasada década, pues es cierto que se reabrió un poquito el interés mediático, que no judicial, porque nunca se ha reabierto el caso, se ha reabierto la investigación, pero sí abrió el interés mediático por este tema. Creo que son 2 factores los que han hecho que se reabra este caso. Por un lado, todo el movimiento Me Too y todo el revuelo que causó la denuncia o el escándalo de Harvey Weinstein, el productor que pues bueno, fue acusado por casi 80 mujeres o aproximadamente 80 mujeres de haber abusado de ellas, y por la aparición de Dylan Farrow en distintos medios, pues ya convertida en una mujer adulta, lógicamente, contando una vez más su caso y contando sus vivencias en aquel momento. Dylan Farrow se preguntaba por qué su padre adoptivo no corría la misma suerte que el productor de Miramax, y por qué Harvey Weinstein y otras celebridades acusadas han sido expulsadas de Hollywood y Allen sigue trabajando. Por otro lado, Ronan Farrow, que es, recordemos, el hijo biológico, no sabemos si de Woody Allen o Frank Sinatra, que se quedó a vivir con su madre y que siempre se ha manifestado apoyado a su hermana Dylan, pues lanzó un tuit terrible diciendo: feliz día del padre, o como decimos en mi casa, feliz día del marido de tu hermana. Dylan Farrow en aquella época, entre 2013 y 2014, tras un largo silencio, pues reitera en diversos medios como Vanity Fair o New York Times o el programa This Morning de la CBS, pues su versión de que su padre abusó de ella. Dylan vuelve a insistir en que aquel 4 de agosto pues Dylan la cogió de la mano, la llevó al ático y le dijo que se tumbara boca abajo y jugara con el tren eléctrico de su hermano, y entonces abusó de ella. Dylan también comenta que Allen le hablaba mientras abusaba de ella y que le dijo que sería su secreto y que la llevaría a París y la convertía en una estrella si no decía nada. Dylan Farrow dijo que su madre estaba de compras durante el incidente y cuando se enteró se enfadó mucho. Mi primer pensamiento fue que yo había hecho algo malo, y cuando los dos fueron al médico, Farrow indicó en un primer momento que Allen le había tocado en el hombro en vez de en sus genitales. Cuando su madre le preguntó por qué había dicho eso, pues ella dijo a la niña que estaba avergonzada y que le daba apuro contar la realidad. Volvieron al médico después y entonces ya contó lo que realmente había sucedido. A partir de ahí, según la niña, pues ya empezó a encontrarse incómoda siempre con Allen. Y dice la mujer: hay algo que no logro entender. ¿Cómo es que una historia alucinante sobre que a mí me laven el cerebro y me preparen para mentir es más creíble que el hecho de que yo diga que mi padre abusó sexualmente de mí? Y el supuesto abuso, según dice ella, no se limitó a este incidente aislado, porque dice que su padre siempre la seguía, que siempre estaba tocándome, achuchándome, y si quería zafarme y estar sola, no me dejaba. Aquí el entrevistador le señaló a Dylan Farrow que bueno, que algunos podrían decir que eso es un comportamiento normal de un padre cariñoso, cosa que yo en principio comparto, ¿no? Pero bueno, a veces ya sabemos que en el tema este de los niños el problema está en el ojo del que mira, ¿no? Ya
duermes con tu hijo, te bañas con tu hijo y ya parece como que siempre piensas que alguien lo va a ver de forma sucia e insana cuando puede ser algo, o normalmente es algo siempre completamente inocente y no tiene nada de raro. Por otro lado, Ronan Farrow, como digo, también cargó contra su padre, ¿no? Ronan, recordamos, es el único hijo biológico que tuvo Allen con Farrow, y este considera culpable a su padre, ¿no? Cuando Allen abandonó a Mia Farrow y se fue con Sun-Yi, pues Ronan se quedó con Mia Farrow y sus otros 12 hermanos, y se distanció aún más, pues lógicamente, de Woody Allen al respaldar a su hermana. Ronan Farrow es un periodista muy famoso en Estados Unidos, aunque se cuestionen un poco su objetividad y sus métodos de trabajo, pues es un periodista de investigación muy conocido y principalmente por sus reportajes sobre el escándalo Weinstein. En 2017 Ronan Farrow publicó en New Yorker el resultado de una investigación sobre los delitos sexuales de Harvey Weinstein y se convirtió pues, en una especie de abanderado del movimiento Me Too, que siempre, como digo, pues ha apoyado a su hermana. En paralelo a todo esto, pues Ronan empieza a incitar a los actores que habían trabajado con Woody Allen o que trabajaban en las películas de su padre a dar un paso al frente y dejar, según decía él, dejar de ser cómplices de un delincuente sexual cuyo crimen quedó impune. Y bueno, pues esto evidentemente tuvo sus repercusiones y así pues tenemos pues primero se hicieron eco Ellen Page o Colin Firth o Peter Sarsgaard o Mira Sorvino, que empezaron a manifestar pues bueno su arrepentimiento de alguna forma por haber trabajado con Woody Allen. Entre 2019 y 2020 Ronan Farrow publica Depredadores, un libro evidentemente en el que recoge su investigación sobre estos casos, a la vez que presiona a la editorial Hachette pues para que no publiquen la biografía de su padre a propósito de nada. En aquel momento también pues la mayoría de los intérpretes de la película Día de lluvia en Nueva York se distancian de la película y expresan su apoyo a Dylan Farrow. 4 de ellos, Griffin Newman, Timothée Chalamet, Elle Fanning o Rebecca Hall, anuncian que donarán a obras de caridad el salario que percibieron por dicha película. No todos deben ser enemigos. En aquel momento la periodista Andrea Peiser escribe en su columna de New York Post que Mia Farrow ha coronado con éxito su campaña de casi 30 años para destruir la reputación de Woody Allen y que todos deberíamos tener miedo porque los hechos han dejado oficialmente de importar y ahora es la masa desinformada y manipulable la que impone sus criterios. Una frasecita desde luego para enmarcar y que se puede aplicar no solo a Woody Allen sino a muchos ámbitos de la vida actual. En cuanto a Sun-Yi, finalmente acabó por salir al paso de las acusaciones contra su marido para defenderle. Volví a insistir un poco en algo que ya hemos comentado, pero que creo que es importante recalcar porque muchas veces sigues viendo por ahí que la gente o no lo sabe o no lo quiere saber. Ella no es hija de Woody Allen, no es hijastra de Woody Allen, no era menor de edad cuando comenzaron la relación y no tiene tampoco ningún problema de desarrollo mental o emocional como Mia Farrow pareció dar a entender en aquel momento, manifestando poco más o menos que su hija era retrasada mental. Sun-Yi comenta: lo que ha ocurrido con Woody es muy triste y muy injusto. Mia Farrow se ha aprovechado del movimiento Me Too y ha paseado a Dylan como una víctima, y toda la nueva generación está escuchando hablar sobre esto cuando no deberían. De hecho, Sun-Yi ofreció una visión de los hechos que sitúa a Mia Farrow como una mujer cruel, volátil y manipuladora cuyo cariño e intenciones dista mucho de las que ofrecía a sus hijos biológicos. Descrita por su madre como una niña lenta y oscura, Sun-Yi refutó en el 92 que yo no soy una pequeña flor retrasada y menor de edad que ha sido violada, molestada y mimada por un padrastro malvado. Y rechaza completamente por los comentarios que la acusan de haberse casado con el novio de su madre por despecho hacia ella. Y pues lógicamente comentando que si no tiene sentido que hubiese estado 30 años con una persona simplemente para vengarse de su madre. Algo que evidentemente resultaría ridículo, ¿no? Habla de Mia Farrow, comenta que nunca fue amable con ella, que ni siquiera fue educada y que cuando encontró la oportunidad de encontrar a alguien que le mostrase afecto y que era bueno conmigo hubiera sido una idiota si se hubiera quedado con Mia en lugar de irse con Woody Allen. Como vemos, la opinión que tiene Sun-Yi de Mia Farrow como madre es espantosa y lo único que dice es que la toma como modelo para ver lo que no tiene que hacer con sus propios hijos, ¿no? Comenta el calvario que vivió en casa de Mia Farrow, donde pues recibió agresiones físicas e insultos, donde la llamaban retrasada, idiota, amenazas de te voy a mandar a un manicomio o todo tipo de humillaciones y abusos, ¿no? En esta primera gran intervención pública, pues Sun-Yi defendió a sus 48 años su derecho a ser escuchada y tenida en cuenta a pesar de que su versión de los hechos no encaje con la narrativa oficial impulsada por los Farrow. En resumen, que presentó a su madre como una auténtica madre abusiva y colérica.
Otro de los hijos de los pocos hijos que apoyan a Woody Allen es Moses Farrow, que también en su blog, pues que luego se hizo público, pues publicó una entrada bastante extensa que resulta muy interesante, pues para entender un poco el caso y para poder sacar sus propias conclusiones, ¿no? Después del juicio de custodia, Moses tenía 15 años y eligió quedarse con su madre, ¿no? Con los años cambió de bando y ahora pues es el único miembro de la familia realmente que se relaciona con el director. Los demás pues digamos que siguen bajo el paraguas de Mia Farrow, ¿no? En 2018 publicó una extensa carta abierta, como decía antes, y bueno, la que explicaba un poquito su posición sobre el caso, ¿no? Explicaba: soy una persona muy reservada, que no me interesa en absoluto la atención del público, pero ante los ataques increíblemente erróneos y engañosos hacia mi padre, Woody Allen, me parece que no puedo permanecer en silencio mientras se le condena por un crimen que no cometió. Estuve presente, explica, en todo lo que sucedió en nuestras casas antes, durante y después del supuesto acontecimiento. Se refiere a supuesto abuso sexual del 4 de agosto del 92. Explica una vez más lo que ya hemos hablado antes. Mia Farrow había salido a comprar con su amiga de la infancia, Cory Pascal. Explica el niño: yo tenía 14 años, había 6 niños. Nos vigilaba nuestra niñera Christy, así como la niñera de Casey, Alison, y nuestra profesora de francés, Sophie. La casa estaba llena y estaba también Woody Allen. En apariencia no era diferente a sus visitas anteriores a nuestra casa de campo, pero mi madre nos había avisado de que no deberíamos perderlo de vista. Estaba comprensiblemente furiosa. 7 meses antes se había enterado de que tenía una relación íntima con mi hermana de 21 años, Sunji. Durante meses nos había estado taladrando las cabezas como un mantra. Woody era malvado, un monstruo, el diablo, y Sunji estaba muerta para nosotros. Mi madre era nuestra única fuente de información sobre Woody y era extremadamente convincente. Como el mayor de los hijos de la casa, en ese día de verano me tomaba muy en serio las advertencias de Mia. Pensaba que mi trabajo era apoyar a mi madre y quería desesperadamente su aprobación, como todos sus hijos. También había aprendido en repetidas ocasiones que ir en contra de sus deseos tenía repercusiones. Estaría pendiente de Woody hasta que volviera mi madre. Pero yo en secreto estaba desgarrado. Aunque Woody y Mia nunca se casaron, él nunca vivió con nosotros ni se quedaba a dormir en nuestro apartamento de la ciudad. Solía venir a las 6:30 de la mañana con 2 periódicos y un puñado de magdalenas. Yo me levantaba antes que los demás y él y yo nos sentábamos en la mesa de la cocina juntos a desayunar. Mientras leía The New York Times, yo cogía el Post, iba directo a los cómics y los crucigramas. Pasábamos un rato tranquilos antes de despertar a Dylan. Le hacía un par de tostadas con canela y miel y se quedaba mientras ella desayunaba. No tenía mucha pinta de monstruo. Nunca vi nada que indicara un comportamiento inadecuado en ningún momento. Mia me había adoptado a mí en 1980. En 1992 pidió y consiguió que Woody Allen nos coadoptara a Dylan y a mí. Escribió a la agencia de adopción. Explicaba que era un padre excelente. Yo estaba encantado cuando Woody se convirtió oficialmente en mi padre porque ya había asumido ese papel en mi vida. Luego, por supuesto, las noticias de Woody y Sunji se hicieron públicas y todo cambió. Mi madre insistió en que sacáramos a los dos de nuestras vidas y no tuvimos otra opción que aceptarlo. Incluso la gente que duda de las acusaciones de abusos de Dylan se aferra a la relación de Woody con Sunji como justificación por su escepticismo hacia él. Los ataques públicos a Sunji de parte de desconocidos todavía me desconciertan. No es la hija de Woody, ni adoptada, ni hijastra, ni ninguna otra cosa. No tiene problemas de desarrollo mental. Tiene un máster en educación especial por la Universidad de Columbia. Y la idea de que empezaran a citarse cuando ella era menor de edad es totalmente falsa. En realidad, Woody y Sunji apenas hablaron durante su niñez. Fue mi madre quien sugirió, cuando Sunji tenía 20 años, que Woody Allen pasara más tiempo con ella. Él lo aceptó y empezó a llevarla a partidos de los Knicks. Así es como empezó su romance. Sí, era heterodoxo, incómodo, disruptivo para nuestra familia y le hizo a mi madre un daño terrible. Pero la relación en sí no fue ni de lejos tan devastadora como la insistencia de mi madre en colocar esa tradición en el centro de nuestras vidas desde entonces en adelante. Pero la disfunción fatal en nuestra casa no tenía que ver nada con Woody. Empezó mucho antes de que apareciera, llegado directamente de una oscuridad profunda y persistente en la familia Farrow. Era bien sabido en Hollywood que mi abuelo, el director John Farrow, era un bebedor notorio y muy mujeriego. Hubo muchas peleas regadas con alcohol entre sus padres y Mia me dijo que sufrió intentos de abuso en su propia familia. Su hermano, mi tío John, que nos venía a ver a menudo cuando éramos pequeños, está en la cárcel condenado por múltiples acusaciones de abuso infantil. Mi madre, por cierto, nunca ha hablado en público sobre esto ni ha expresado ninguna preocupación por las víctimas de su hermano. Mi otro tío Patrick y su familia venían a menudo a visitarnos, pero estas visitas podían terminar abruptamente porque Mia y Patrick terminaban discutiendo con frecuencia. Mi tío Patrick se suicidó en 2009.
Mi madre, por supuesto, tenía su propia oscuridad. Se casó con Frank Sinatra, que en ese momento tenía 50 años, cuando ella solo tenía 21. Después del divorcio se mudó a casa de su amiga íntima Dori Previn y su marido, André. Cuando mi madre quedó embarazada de André, el matrimonio de los Previn se rompió, lo que produjo el ingreso en un psiquiátrico de Dori, de la mujer. Para mi madre era importante proyectar hacia el mundo una imagen de un hogar bien amasado y de hijos biológicos y adoptados, pero eso estaba lejos de la realidad. Estoy seguro de que mi madre tenía buenas intenciones al adoptar a niños con discapacidades que venían de las circunstancias más duras, pero la realidad entre las paredes de nuestra casa era muy distinta. Me duele recordar ejemplos de lo que vi en mis hermanos, algunos ciegos o físicamente discapacitados arrastrados por las escaleras para ser arrojados a un dormitorio o un armario que luego se cerraba con llave desde fuera. Mia llegó a encarcelar a mi hermano Tadeusz, parapléjico porque había sufrido la polio, en un cobertizo en el que exterior para castigarlo por una transgresión menor. Sunji era su chivo expiatorio, continuaba Moses. Mi hermana tenía un espíritu independiente y de todos nosotros era la que se sentía menos intimidada por Mia. Cuando se veía obligada reprochaba a mi madre su comportamiento y se producían feas discusiones. Cuando Sunji era pequeña, Mia le había tirado un centro de mesa de porcelana a la cabeza. Por fortuna falló. Años después le pegó con un auricular de un teléfono. Sunji dijo claro que su deseo era simplemente que la dejaran en paz. Aunque su relación con Buddy era poco convencional, fue lo que le permitió escapar, mientras que otros no tuvieron tanta suerte. La mayor parte de los medios dicen que mi hermana Tam murió de un fallo cardíaco a los 21 años. En realidad, Tam luchó contra la depresión la mayor parte de su vida, una situación exacerbada porque mi madre se negaba a que la atendieran, insistiendo en que solo estaba floja. Una tarde del año 2000, tras una pelea final con Mia, que terminó cuando mi madre se fue de casa, Tam se suicidó, con una sobredosis de pastillas. Mi madre contó a los demás que la sobredosis fue accidental y dijo que Tam, que era ciega, no sabía qué pastilla estaba tomando. Pero Tam tenía una memoria estupenda y por supuesto la ceguera no le impedía contar. Los detalles de la sobredosis de pan y la discusión con Mia que le precipitaron me lo comunicó finalmente mi hermano Tadeusz, que fue testigo de los hechos. Trágicamente ya no puede confirmar esta versión. Hace 2 años Tadeusz también se suicidó disparándose en su coche, a menos de 10 minutos de la casa de mi madre. Mi hermana Lark también falleció, o sea, vemos el cuadro, ¿no?, de la familia de Mia Farrow. Entró en un camino de autodestrucción, luchó contra la adicción y finalmente murió en la indigencia por causas relacionadas al SIDA en 2008 a los 35 años. En resumen, aquella casa, por lo que cuenta Moses, era un infierno y estas evidencias, estos testimonios fueron corroborados y respaldados por varias de las mujeres que trabajaban en casa de Mia Farrow como asistentas o como niñeras durante aquellos años. Moses continúa. Para todos nosotros la vida en la casa de mi madre era imposible si no hacías exactamente lo que te decían. En pocas palabras, no era un hogar feliz o sano. Y lo que nos devuelve a 4 de agosto del 92. En Twitter hay desconocidos que me preguntan, ¿no estabas ahí para ver el abuso? ¿Cómo sabes que no sucedió? Mi respuesta es, ¿cómo podría haber nadie un abuso si no ocurre nunca? Como hombre de la casa aquel día había prometido estar atento por si había algún problema y es justo lo que hice. Recuerdo dónde sentaba Buddy en la sala de la tele y puedo ver dónde estaba Dylan. No es que todo el mundo se quedara pegado en el mismo sitio, pero me esforcé en fijarme dónde iba cada uno. Recuerdo que Buddy salía del salón en algún momento, pero nunca con Dylan. Iba a otra habitación para hacer una llamada, leer el periódico, ir al baño o salía a tomar un poco el aire y caminar en torno al estanque que había en la propiedad. Había 5 niños, 3 adultas en la casa a los que se les había dicho durante meses lo monstruoso que era Buddy. Ninguno de nosotros hubiera permitido que Dylan se marchara con él, incluso si lo hubiese intentado. El relato tenía que cambiarse, ya que el único lugar donde se podía cometer cualquier acto de depravación en privado tenía que ser en la habitación pequeña bordillada junto al dormitorio de mi madre en el piso de arriba. El ático se convirtió por defecto en la escena del supuesto abuso. La versión del abuso de Dylan, dice Moses, es un relato preciso y cautivador, pero tiene un principal problema: no había ningún tren eléctrico. De hecho, no había manera de que los niños pudieran jugar ahí arriba, aunque hubiéramos querido. Era una bordilla inacabada, bajo un tejado de 2 aguas con clavos a la vista y tarimas, nubes de aislamiento de fibra de vidrio, lleno de trampas para ratones, excrementos y bolas de naftalina, y repletos de baúles llenos de ropa usada y del vestuario viejo de mi madre. La idea de que ese espacio hubiera podido albergar un tren eléctrico operativo que daba vueltas alrededor del ático es ridícula. Ahora, cada vez que oigo a Dylan hacer una declaración pública sobre lo que supuestamente ocurrió aquel día, cuando apenas tenía 7 años, solo puedo pensar en ese tren eléctrico imaginario que nunca mencionó en la investigación original y en la sesión de custodia. Eso es importante. Cuando se produjeron los abusos, meses después, Dylan nunca mencionó que hubiera un tren eléctrico, y sí que lo hizo cuando pues presentó estas entrevistas ya casi 30 años después. ¿Alguien sugirió a Dylan adulta que ese detalle específico haría su historia más creíble? Se refiere al detalle del tren eléctrico. ¿O piensa realmente
que recuerda ese tren dando vueltas alrededor del ático, del mismo modo que recuerda que Woody Allen le prometió al oído viajes a París y el estrellato. Una oferta un poco extraña que hacerle a una niña de 7 años en vez de un juguete nuevo o una muñeca. Y todo esto ocurrió supuestamente mientras aquellos que prometimos no perder de vista a Woody Allen estábamos en la planta baja, aparentemente ajenos a lo que estaba ocurriendo justo sobre nuestras cabezas. Al final de la tarde mi madre volvió con Casey. No hubo quejas de las niñeras, nada raro en el comportamiento de Dylan. De hecho, Woody y Mia salieron a cenar esa noche. Después de la cena volvieron a Frog Hollow y Woody se quedó a dormir en la habitación de la planta baja. No hubo aparentemente ningún comportamiento normal por parte de Dylan y tampoco hubo ninguna queja de los adultos. La mañana siguiente Woody seguía en la casa. Antes de irse deambulé brevemente por el salón y vi a Dylan sentado con él en el suelo apoyados en la pared frontal del ventanal. Los niños tenían un catálogo de una tienda de juguetes y estaban marcando juguetes que querían que les trajeran en la próxima visita. Era una atmósfera alegre y de juego, lo que chirría con lo que Mia supuestamente dijo que ocurrió un día antes. Curiosamente fue después de que Woody volviera a la ciudad cuando Mia recibió una llamada de teléfono que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era su amiga Cassie, que le avisó de que su niñera Allison había visto a Woody supuestamente colocando su cabeza en el regazo de Dylan en el sofá de la tele. Cuando Mónica, nuestra niñera de siempre, que no estaba ese día, volvió a trabajar al día siguiente, le confesé que pensaba que la historia era inventada. Mónica, que llevaba con nosotros 6 años, dimitiría unos meses después. Dijo que Mia la había presionado para que se pusiera de su lado y apoyara la acusación. Fue quien después testificó y dijo que vio a Mia grabando a Dylan describiendo cómo Woody Allen supuestamente le había tocado en el ático. Dijo que Mia estuvo como 2 o 3 días montando y preparando y haciendo esa grabación. Por entonces, por supuesto, yo no sabía nada de la investigación criminal de 6 meses dirigida por la Clínica para los Abusos Sexuales de Niños del Hospital de Yale New Haven, ordenada por la Policía Estatal de Connecticut. Pero como las alegaciones se renovaron hace unos pocos años, he visto los resultados de esa investigación. Concluía específicamente que Dylan no fue abusada por el señor Allen y que sus declaraciones tenían una naturaleza ensayada y que fueron probablemente influenciadas y fomentadas por la madre. Como vemos, el dictamen de los expertos no deja mucho lugar a dudas sobre el caso. Esta investigación puso fin a cualquier posibilidad de cargos criminales contra mi padre. Una segunda investigación de 14 meses por el Departamento de Servicios Sociales del Estado de Nueva York llegó a la misma conclusión que la de Yale New Haven. No encontramos evidencias creíbles de que Dylan Farrow haya sido abusada o maltratada. Varios años después me fui separando de mi madre, pero he necesitado años de autorreflexión, ayuda profesional y apoyo de quienes quiero para apreciar la triste verdad de mi infancia y lo que mi madre nos hizo a mí y a mis hermanos. Sin embargo, mi padre sigue enfrentándose una y otra vez a oleadas de ataques constantes e injustos de mi madre y sus suplentes que cuestionan por qué se le ha perdonado todos estos años. Pero a Woody no se le ha perdonado todo, más bien al contrario. El juicio mediático prospera gracias a la falta de memoria a largo plazo y Twitter no necesita ni conocimiento ni restricciones. A todos aquellos que estáis convencidos de la culpabilidad de mi padre os pido que consideréis esto. En esta época de Me Too, cuando tantos pesos pesados del cine se enfrentan a decenas de acusaciones, mi padre solo ha sido acusado de un mal comportamiento una vez, por una expareja enfurecida en mitad de unas negociaciones beligerantes por una custodia. A lo largo de 60 años bajo el foco, ninguna otra persona ha comparecido para acusarlo siquiera de comportarse mal en una cita o actuar inapropiadamente en cualquier situación profesional, y menos aún de abusar de un niño. Sé que la pederastia es una enfermedad compulsiva y una desviación que demanda repetición. Dylan había estado sola con Woody en su apartamento en numerosas ocasiones a lo largo de los años sin que hubiera una pista de comportamiento inapropiado. Y sin embargo hay quienes te hacen creer que a los 56 años de pronto decidió convertirse en un pederasta en una casa llena de gente hostil a la que se le había pedido que le vigilasen como un águila. A los actores que han trabajado con mi padre y han expresado arrepentimiento al hacerlo, os quiero decir que os habéis unido rápidamente al coro de condena en base a una acusación desacreditada por miedo a no estar en el lado correcto de un gran movimiento social. El de la turba de Twitter, que repite sin pensar una historia investigada y desacreditada hace 25 años. Y bueno, respecto a las versiones del propio Woody Allen, que es el máximo afectado de esta situación, pues él siempre, lógicamente, ha desmentido las acusaciones y siempre afirma que se deben a la furia que desató en Mia Farrow, pues el descubrir su relación con Sunji, ¿no? Siempre dice que él realmente pues utilizó a Dylan para manipularla y pues convencerla de una versión que es la que se ha seguido manteniendo durante todos estos tiempos, durante todos estos años. Respecto a su relación con Sunji, pues él entiende y confiesa que entiende que es una relación complicada, que
que no es cómoda para mucha gente, que puede parecer chocante o ofensiva para muchas personas y sobre todo para gente de su entorno, pero bueno, insiste en que no se trata de nada ilegal, que lógicamente Sun-Yi no es su hija, ni siquiera era menor de edad cuando empezó a salir con él, y que bueno, pues que a veces uno sigue los dictados de su corazón y bueno, pues esto a veces tiene este tipo de consecuencias, pero que desde luego no hay nada realmente reprochable a la relación que mantiene con Sun-Yi. Respecto a su relación con Dylan, él insiste en que no hay nada en su comportamiento con él en aquellos años que pueda entenderse como un inconveniente inadecuado. Y siempre dice que él no cree que realmente Dylan esté mintiendo, él no cree que se esté inventando lo que cuenta, sino que realmente cuenta algo que cree que es cierto, que por lo que sea ha sido manipulada, imbuida en esa historia, y que realmente ella cree que lo que cuenta es verdad, aunque realmente nunca sucediera como ella lo cuenta, ¿no? Como argumentos objetivos para demostrar su no culpabilidad, pues evidentemente están en los dictámenes de los dos equipos de especialistas en abusos, y luego también el hecho de que en su vida de casado con Sun-Yi, pues ellos han podido adoptar 2 niños, lo cual pues hubiera sido imposible realmente que le hubieran dado la adopción de 2 niños si hubiera habido alguna duda sobre su culpabilidad al respecto, ¿no? En cuanto a Mia Farrow, pues comenta que ya le encantaba adoptar niños de forma tan con el mismo entusiasmo pues que alguien compra juguetes, ¿no? Y que le encantaba esa imagen de santa que le confería el hecho de adoptar niños desfavorecidos, en muchos casos con enfermedades graves, y que le encantaba toda esa imagen que le generaba de buena mujer, cuando realmente pues le encantaba adoptar, pero luego no les cuidaba ni les educaba ni les atendía de la forma adecuada, pues como demuestra pues relatos de Sun-Yi o de Moses, así como el final trágico que tuvieron pues algunos de sus hijos adoptivos. Pero bueno, Allen es bastante realista, y aunque reitera pues el tema de la objetividad de los dictámenes de los equipos de especialistas que entrevistaron a Dylan, pues confiesa que tiene claro que aunque Mia Farrow saliera mañana en televisión reconociendo que se lo había inventado todo, pues seguiría existiendo una vasta parte de la población que seguirían creyendo que él es culpable de abusos sexuales a una menor, y que hay algo podrido y enfermo en Woody Allen, ¿no? Como dice él, pues una vez te has ensuciado, ya con una acusación de este tipo ya te quedas vulnerable para siempre, ¿no? Y todavía hay dementes que piensan pues que pese a todos los hechos, pues sigue pensando que él estaba casado con Mia Farrow, que Sun-Yi era hija suya y que se había casado con una de sus hijas, lo cual es totalmente falso, ¿no? Y bueno, pues recuerda un poquito lo que comentaba su hijo Moses, que durante toda su extensísima carrera, pues nadie, ninguna mujer famosa o no famosa, ha comentado que haya tenido ningún comportamiento inadecuado con ninguna de ellas, ¿no? También habla de que Mia Farrow pues la amenazó varias veces, que le dijo que tenía algo terrible planeado para él, que él se había llevado una de sus hijas y él le iba a quitar la suya, y bueno, pues ilustra un poco el comportamiento extraño de Mia Farrow en el hecho de que días después de que le hubieran acusado de haber abusado de Dylan, pues Mia Farrow le preguntaba por cómo iban los preparativos de su próxima película, a lo que Allen pues quedó alucinado diciendo, pero vamos a ver, me acabas de acusar de abusos sexuales y piensas que vamos a seguir trabajando juntos. Entonces, bueno, la imagen que da de ella no es demasiado halagüeña, y bueno, pues un poco refuerza esa imagen de mujer desequilibrada que tenemos por otros testimonios, ¿no? Algo bueno, pues que como ya comentaba Moses, pues viene un poco de herencia, porque gran parte de la familia de Mia Farrow pues tenía problemas psiquiátricos, problemas de alcohol, suicidio, de suicidio, de crímenes sexuales o de abusos sexuales también, ¿no? A la Woody Allen, pues de lo triste que le resulta pues todo lo que ha supuesto esta historia, pues porque a nivel profesional pues hay numerosos actores o personas del mundo del espectáculo pues que en privado le han manifestado que les parece injusto y terrible la caza de brujas a la que se ve sometida, pero cuando les ha preguntado, oye, ¿por qué no levantáis la voz entonces para darme apoyo? Pues han dicho que no pueden hacerlo, pues claro, alzar la voz y defender a Woody Allen, pues evidentemente temen que les pueda suponer o conllevar repercusiones en su carrera profesional, ¿no? De hecho, comenta pues que hay actores que le han confesado cuando les ha llamado para protagonizar la película, que me ha dicho algo así como que bueno, esta llamada la he esperado toda la vida y ahora que me llega pues no la puedo aceptar por toda esta historia, ¿no? Woody Allen se hace una reflexión muy interesante, que comenta que no entiende muy bien por qué la gente, o por qué había tanta gente dispuesta a aceptar con mucha facilidad la peor versión de los hechos, ¿no? La versión más desfavorable para él, y por qué había tanta gente pues que de alguna forma le odiaba y que estaba dispuesta a hacerle daño y no concederle beneficio de la duda.
No sé por qué, pero yo entiendo lo que dice Woody Allen, porque en mi entorno había pasado también algo parecido con respecto a él, ¿no? Ya a mí siempre me ha encantado este director, pero es cierto que es un director que polariza las opiniones, ¿no? Yo creo que en general la gente o adora a Woody Allen o le odia, ¿no? Y en mi entorno, incluso muchos años antes de que sucediera esto, pues cuando veía sus películas con gran disfrute, me encontraba con gente que compartía mi gusto, pero con otra mucha gente que es que no es que le gustaran sus películas, sino que directamente le detestaba y no las soportaba. Entonces, es cierto que por lo que sea Woody Allen, no sé si es por su aspecto físico o por lo que sea, pero genera un poco de amor o de odio, ¿no? Y claro, esta situación, cuando llegaron las acusaciones, pues mucha gente se abrazó alegremente esta peor versión de los hechos. También sucede equivocadamente en este caso, como muchos otros elementos, que se tiende a colocar a Woody Allen en el saco de esos cineastas envueltos en escándalos sexuales, cuando a veces se habla de cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? Por ejemplo, es habitual que se cite a Woody Allen y se le mete en el mismo saco de Harvey Weinstein o de Roman Polanski. Roman Polanski, en el año 77, en una fiesta en casa de Jack Nicholson, pues con el pretexto de hacerle unas fotos para la revista Vogue y demás, pues se llevó a una chica de 13 años, le administró drogas y abusó de ella, la violó directamente. Cuando se le denunció, se le acusó de violación, de consumo de drogas, de perversión, de sodomía y de administrar drogas o facilitar drogas a una menor de edad. Llegó a un acuerdo con la fiscalía y digamos que a cambio de declararse culpable de mantener relaciones sexuales con una menor, pues se le retiraron los demás cargos. Se le ingresó en un centro especializado durante 90 días para hacer una evaluación psiquiátrica y a raíz de eso pues dictaminar cuál sería la condena más adecuada para su caso, y con el pretexto de que estaba trabajando en la película pues se le concedió un permiso para viajar a Londres. Viajó al Reino Unido y desde allí viajó a Francia, que es un país del que tiene nacionalidad y que gracias a que no tiene acuerdo de extradición o no lo tenía en aquel momento con Estados Unidos, pues Polanski se pudo refugiar allí y huir de la justicia estadounidense. De hecho, él sigue siendo para todos los efectos un prófugo de la justicia. No puede volver a Estados Unidos ni a ningún otro país en el que tenga un tratado de extradición con Estados Unidos, con lo cual el caso de Polanski, pues de un delincuente confeso y condenado, pues que ha huido de la justicia del país que lo condenó. Y en cuanto a Weinstein, pues evidentemente es un caso mucho peor, más grave y más escandaloso. Weinstein era uno de los dueños de la productora Miramax, la famosa productora independiente que tanto éxito tuvo pues en los 90 y los 2000. Y bueno, a raíz de la declaración en 2017 de Rose McGowan, una actriz que le denunció por haberla violado cuando tenía 23 años, pues empezaron a salir a luz un montón de mujeres que una vez que se manifestó, se hizo pública esta primera denuncia, pues perdieron el miedo y empezaron a salir casos de abusos sexuales de todo tipo y de toda índole y de todos los niveles por parte de este hombre, y hasta el número de unas 80 mujeres que le denunciaron por distintos tipos de abusos. A raíz de todo esto, pues Weinstein fue condenado a 23 años de cárcel y sigue en prisión ahora mismo. Entonces, bueno, el meter en el mismo saco que a Polanski y a Weinstein, a Woody Allen, pues me parece absolutamente desafortunado y totalmente incorrecto, porque, como digo, Weinstein y Polanski son dos criminales, por decirlo de alguna forma, condenados, y que se ha demostrado que las acusaciones que se les imputaron tenían consistencia. Y en el caso de Woody Allen, pues ya no solo no fue condenado, sino que ni siquiera llegó a juicio, porque se encontró que no había sustento para las acusaciones y para procesarle. Pero evidentemente, pues todo esto ha tenido sus repercusiones y ha habido gente en el entorno de la industria pues que se ha posicionado a favor o en contra de Woody Allen. Curiosamente, no hubo tantas manifestaciones poco después de la acusación en el 92, aunque aquella fue notoria y conocida y publicitada, que es cierto que a raíz de que pues a partir del 2017 aproximadamente, con el nacimiento del movimiento Me Too y con todo el escándalo de Harvey Weinstein, pues digamos que esa conciencia antiabusos se acentuó, que lo cual es muy positivo, por supuesto, pero también se instauró algo más pernicioso, que es
pues esta cultura de lo políticamente correcto y de la cultura de la cancelación que vivimos hoy en día, en el que, bueno, parece ser que tienes que manifestarte públicamente en un sentido o en otro, y en caso de no acertar en la posición en la que te colocas, pues puede tener repercusiones bastante negativas. Es curioso que gran parte de los actores que ahora repudian a Woody Allen trabajaron con él después del 92, es decir, ya sabían las acusaciones que se habían, digamos, le habían imputado, pero entiendo que lógicamente en aquel momento, cuando se descubrió o se hizo público que no se había encontrado sustento para procesarle, pues la gente, como es normal, decidiría que, bueno, pues era inocente. Y mucha gente trabajó con él, pero mucha gente de esa que trabajó con él, a raíz de esta situación de los últimos años, pues ahora mismo ha visto las orejas al lobo y ha decidido desmarcarse, más que nada para que no le puedan reprochar que está apoyando de alguna forma a un pederasta, ¿no? Woody Allen ya dijo, a raíz del movimiento del Me Too y lo de Weinstein, que le preocupaba que todo aquello desembocara en una especie de caza de brujas, y acertó completamente, ¿no? Su caso había tenido mucha repercusión y era inevitable que por unos u otros motivos, pues gran parte de la industria tuviera que posicionarse a favor o en contra de él. Así que en esta segunda ola del caso de Woody Allen, de los años finales de los años 2000, los 10 del 2000, pues mucha gente se posicionó en contra, y así cuando Dylan Farrow concedió aquellas declaraciones, pues consiguió el apoyo de celebrities pues como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon y Susan Sarandon, que dijo que no tenía nada bueno que decir de él porque creía firmemente que había abusado de su hija, Ellen Page, Michael Caine, Colin Firth, Greta Gerwig, Rebecca Hall, Peter Sarsgaard, Mira Sorvino, Natalie Portman, Jessica Chastain. Muchos de estos anunciaron pues que no volverían a trabajar nunca con Woody Allen y que apoyaban la versión de Dylan. A mí me parece bastante triste porque hay muchas de estas personas que son actores y actrices que admiro, y me parece triste que se posicionen de esta forma, que para mí es completamente equivocada e injusta. Caso aparte, mención aparte, es el caso de Timothée Chalamet, que explica a Woody Allen pues que está convencido de que le repudió también, después de haber trabajado con él en Día de Lluvia en Nueva York, le repudió públicamente para poder optar al Oscar como actor en Call Me By Your Name. Según explica Woody Allen, Chalamet llamó a la hermana de Woody Allen y le juró que necesitaba hacer eso, manifestarse en contra de Woody Allen y decir que iba a donar su sueldo y tal a organizaciones benéficas para poder optar a que la Academia le nominase al Oscar. Todo muy triste, ¿vale? Mira Sorvino, que también estuvo implicada en el escándalo de Weinstein, pues también, que ganó un Oscar precisamente gracias a Poderosa Afrodita, una película de Woody Allen, pues también comentó que cuando había trabajado con él era una actriz ingenua y que se había dejado engañar y que se había creído lo de que todo era una acusación de Mia Farrow promovida por los celos y el odio, pero que ahora que era más madura pues entendía mejor la situación y que estaba muy arrepentida de haber trabajado con Woody Allen. También Kate Winslet, que es otra actriz que admiro y que me apena mucho ver en esta situación, pues ha manifestado que qué demonios estaba haciendo trabajando con Woody Allen y con Polanski. Otra vez, la asociación Polanski-Allen equivocada y sacada a colación de la forma absolutamente errónea. Y bueno, pues todo esto ha conllevado pues una ola de odio generalizado hacia Woody Allen, no solo de las estrellas, sino de las propias corporaciones. Amazon tenía un acuerdo con Woody Allen para varias películas. De hecho, hizo con él Día de Lluvia en Nueva York, pero se negó a distribuirla. De hecho, en Estados Unidos sigue sin estrenarse. Pero bueno, le devolvió los derechos de distribución a Allen, y gracias a otras distribuidoras pues se estrenó en otras partes de fuera de Estados Unidos, en otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, es cierto que algunos de estos posicionamientos en contra de Allen yo pienso que pueden ser honestos, y realmente es gente que cree que Woody Allen fue culpable y que honestamente y con la conciencia clara le ha manifestado su posición en contra de él, pero creo que en muchos casos realmente se deben a simplemente posicionamientos de conveniencia para estar pues a favor de corriente, y que nadie te pueda decir que estás en la posición moralmente equivocada de la línea. Lógicamente también ha habido actores que han defendido a Woody Allen, ¿no? Y por ejemplo, pues primero por supuesto Diane Keaton, gran amiga del actor, que fue musa de él durante muchas películas y pareja durante muchos años, que él siempre ha dicho que lógicamente que Woody Allen es amigo suyo
y que le crea pies juntillas. Y también pues tiene de su parte a otras mujeres del mundo del espectáculo, pues como Scarlett Johansson, Blake Lively, Miley Cyrus, o actores como Alan Alda, Jude Law o Javier Bardem que defienden que bueno, este hombre ya fue investigado y no se encontró motivos para seguir adelante con su proceso. Cate Blanchett pues recuerda e insiste en algo obvio e interesante, que es que las redes sociales no deberían ser ni juez ni jurado en este tipo de casos, ¿no? Alec Baldwin, que ahora mismo pues está de moda en el candelero por tristes motivos, pues también es uno de los pocos que tuvo el valor de defender públicamente a Allen y decir que ya fue investigado en 2 estados por este caso y que no se presentó ningún juicio contra él y que es absurdo renunciar a él, a su trabajo, con la carrera que tiene, y que cree que cuando se renuncia a él y se repudia es por unos motivos concretos, pero que le parece muy injusto y que él ha trabajado con él en varias ocasiones y que le parece un privilegio y un orgullo. Y hace una pregunta muy interesante, ¿no? Porque a mí también me pasa varias veces cuando he discutido este tema con algunas personas, que dice: ¿es posible apoyar a los supervivientes de la pedofilia y abusos sexuales y al mismo tiempo creer que Woody Allen es inocente? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque es cierto que a veces cuando uno en un debate manifiesta su apoyo a Woody Allen, pues hay gente que te suele decir: ¿qué pasa? ¿Que te parece bien abusar de niños? Y la cuestión no es que te parezca bien abusar de niños, sino que crees que él no ha abusado de niños. Esa es la realidad. La periodista Maureen Orth, firme defensora en su día de la versión de Mia Farrow, pero que cambió de idea, opina ahora que la verdad dejó de importar hace muchos años. Queda el resentimiento, queda la sombra del escándalo, queda la propaganda, la insidia y la sospecha. Y la famosa periodista Barbara Walters, un peso pesado ahí en la televisión de Estados Unidos de las últimas décadas, se puso también del lado del director y dijo que rara vez había visto un padre tan sensible, cariñoso y preocupado como Woody. Lógicamente todas estas historias pues han tenido muchas repercusiones para Woody Allen, independientemente de que no haya un proceso judicial contra él, pero claro, todo esto te deja una huella y unas secuelas. Posiblemente las más importantes para él pues sea el hecho de que no ha podido tener relación con sus hijos, sobre todo con Dylan, que era su ojito derecho en aquel momento y que durante todos estos años pues no ha podido tener relación con él. Pero en este caso, pues aparte de su inocencia técnica, digamos, pues ha supuesto para él pues una gran condena por parte de la sociedad y una presión mediática tremenda. Aparte de eso, pues de lo que he comentado del contrato con Amazon que se rompió, los problemas para encontrar financiación para sus películas, de ahí que en los últimos años haya tenido que pues buscar dinero fuera de Estados Unidos, hacer muchas películas en Europa. Y bueno, pues el problema que tuvo también con su autobiografía para publicarla. Tenía un acuerdo con la editorial Hachette para publicarla, pero bueno, entre las presiones de Ronan Farrow, que presiona a la editorial, y luego también las quejas de los propios empleados de la plantilla de la editorial, que dijeron que no veían con buenos ojos que su editorial publicase una biografía de un hombre tan aborrecible, pues Hachette decidió cancelar el contrato y Allen tuvo que buscar otra editorial para publicar su biografía. Y bueno, esto es un poco el resumen bastante extenso, creo yo, de este caso, pero es cierto que si buscas en internet hay muchísima información para poderse formar una idea mucho más amplia de la que podéis sacar viendo el vídeo. Evidentemente mi opinión sobre el tema está clara, creo que ya queda clara desde el título del vídeo. Yo creo que Woody Allen es inocente, creo que esto ha sido una injusticia terrible la que ha sufrido durante estos años y me parece terrible lo que ha tenido que pasar. Pero es cierto que mi opinión es mi opinión y da igual, ¿no? Quiero decir, lo importante es que la gente evalúe y analice los hechos para sacar su propia conclusión. Y creo que hay que recapitular un poco los hechos para que podamos sacar una conclusión más objetiva y más clara de lo que ha sucedido. Hay que dejar claro primero, como hemos dicho antes, que Sunji nunca fue hija de Woody Allen, ni siquiera hija adoptiva, ni siquiera tuvo ni siquiera fue una figura paterna para él, ni tuvo demasiada relación durante muchos años, que no era menor de edad cuando comenzó la relación con Woody Allen, que no sufre ninguna discapacidad mental, que respecto a la acusación de abusos sexuales no es que fuera declarado no culpable, porque ni siquiera llegó a haber juicio, ya que los expertos que analizaron y entrevistaron a Dylan Farrow dictaminaron que no había habido abusos y que todo aquello más bien parecía una fábula inducida por la madre. No es cierto tampoco, por mucho que Mia Farrow haya dicho muchas veces que durante años pensó que Allen era un monstruo, no tiene ningún sentido en ese caso que hubiera aceptado
que adoptase a sus hijos. Ella escribió un escrito diciendo que era un buen padre y que a Dylan le gustaría mucho y le vendría muy bien tener un padre como él. No puede ser que escribas eso en diciembre y 2 meses después pienses que es un monstruo. Es un poco extraño todo y más bien parece que fue a posteriori cuando empezó a escribirse ese discurso por parte de la actriz. Por otra parte, si Woody Allen hubiera abusado de Dylan Farrow en aquel momento, pues hubiera sido por un lado el delincuente sexual más atípico de la historia y por otro el más estúpido. Uno puede ser un ladrón de un único robo, puedes robar un banco por dinero y te sale muy bien y te retiras y solo has cometido un robo en tu vida. Los delincuentes sexuales no funcionan así. La compulsión de esta gente les hace actuar una y otra vez y insisto, a lo largo de la enorme y larguísima carrera de Woody Allen jamás nunca ninguna mujer ha manifestado que el cineasta haya tenido ningún comportamiento inadecuado con ninguna de ellas. Y respecto a la pederastia, pues lógicamente él estuvo mucho tiempo con Dylan Farrow antes de todo esto y nunca había pasado nada, ni nunca nadie se había quejado de que hubiera tenido un comportamiento digamos sospechoso con ella, todo lo contrario. Todas las declaraciones, excepto las que vienen directamente de Mia Farrow y sus hijos, dicen que era un padre estupendo, que era una figura paterna estupenda y que nunca habían visto nada extraño en su comportamiento. Además, como manifiesta el propio Woody Allen, no tiene ningún sentido la acusación, quiere decir, no tiene ningún sentido que justo hubiese elegido ese día para abusar de su hija. En ese momento en que estaban las cosas tensísimas con Mia Farrow, el que había por medio una demanda, un juicio por la custodia de los niños, en el que él estaba encantado porque había empezado una nueva relación con Sun-Yi y estaba loco de contento. En una casa en la que había un montón de personas vigilándole para que no se moviese, y tiene algún sentido que elija precisamente ese momento para abusar de Dylan cuando había tenido muchas ocasiones para hacerlo, si hubiese querido, cuando estaban solos en su apartamento en Nueva York. Pues la verdad es que si analizas objetivamente esto, creo que es evidente que todo parece un poco extraño y sospechoso y que no tiene mucha lógica que esto sucediese tal como cuenta Dylan y Mia Farrow. A todo esto se une el hecho de que muchos, digamos, testimonios objetivos hablan de Woody Allen como una figura muy cariñosa con sus hijos, de que hablan de que el día de autos no vieron nada sospechoso, ni de que Woody Allen estuviera demasiado tiempo fuera del control ni con la niña, de los comentarios de que el espacio donde supuestamente se produjo la agresión no tiene nada que ver con lo que relató Dylan Farrow. Y si se toma todo esto en consideración, creo que la conclusión tiene que ser inevitablemente la misma a la que he llegado yo en su momento, que es que todo es un montaje y que Woody Allen realmente es inocente. Prácticamente todos los datos que he comentado hoy, ya como digo, están disponibles. Por una parte está la biografía de Woody Allen, que uno se puede tomar con ciertas cautelas porque al fin y al cabo es una autobiografía y puedes entender que es subjetiva, pero es cierto que aparte de esto hay muchísimos artículos de prensa, muchísimos reportajes, muchísimas fuentes externas hablando de la relación de Woody Allen con Mia Farrow, de su historia de amor y de lo que supuso la investigación posterior a la denuncia. Así que todo aquel que quiera ampliar información la tiene muy a mano, porque es cierto que en internet hay muchísima información. Lo que pasa es que lo que ocurre es que también hay muchísima desinformación. Lo más triste de todo esto para mí como espectador es que, bueno, pues todo este escándalo, pues evidentemente, inevitablemente también va a afectar muchísimo a la imagen y al legado de Woody Allen. Para mí, Woody Allen es uno de los grandes directores, escritores, guionistas de la historia del cine. Tuvo una época dorada desde finales de los 70 hasta bien entrados los 90 en los que, bueno, era un director muy prolífico que estrenaba una película puntualmente al año y muchas de ellas fueron en aquella época auténticas obras maestras. Creo que pocos directores de la historia pueden presumir de un legado y una filmografía como esta, ¿no? Entonces es muy triste que al final, cuando hablas de Woody Allen, más allá de su cine, lo que salga a relucir son estas acusaciones de pederastia que, como digo, considero que son totalmente infundadas. Y creo que para terminar, pues sobre todo tratándose de un vídeo que habla de Woody Allen, que es el autor de algunos de los mejores diálogos de la historia del cine, pues creo que lo mejor es citar un texto de una periodista, Andrea Peiser, en una columnista del New York Post, que es partidaria e incombustible de Woody Allen y que considera la agresión de Mia Farrow, a la que la periodista considera pues un auténtico delirio fruto del resentimiento, ha acabado por imponerse gracias a la incapacidad de los medios de comunicación
y de la gente común de recordar los hechos, lo que permite reescribirlos a voluntad pasado un cierto tiempo. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.